porque hay una, el cuerpo astral se gasta en nosotros también. El cuerpo astral se gasta en los 7 centros. Sí. Sí, no, hay que... No. Bueno, vamos a comenzar entonces. Aha, Prashna Paramita Hridaya Sutra. Avalokiteshvara Bodhisattva compassion doing the Prashna Paramita Kiri so that defies cancer Sunjata those transcending misfortune and suffering. Shariputra form is no other than Sunjata. Sunjata is no other than form is exactly Sunjata. Sunjata exactly from feeling, thought, volition and consciousness. Christ like this, so Shariputra, remember Dharma is fundamentally Sunjata. No birth, no death, nothing is divine, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. Tenzin Sunjata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no see, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of conscious, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and death, no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prashna Paramita. No understanding, no fear far beyond upside down views at last nirvana. Past, present, and future, all Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita, and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. Completely clear, so suffering, this is the truth, Nora. So set for the Prashna Paramita Dharani, set for this Dhara, and say Gate, Gate, Para, Gate, Parasamgate, Bodhiswaha. Cada uno de nosotros nace con un propósito en la vida, un propósito trascendental, un verdadero propósito, pudiéramos decir. Pero se sucede una gran tragedia. Nacemos generalmente en un hogar donde desafortunadamente se desconoce, nuestros padres, etcétera, desconocen la capacidad de desarrollar nuestro verdadero potencial. Y obviamente que pues es una cadena que hemos estudiado en muchas ocasiones. Y allí entonces somos educados dentro de las normas, dentro de las creencias, dentro de los prejuicios, etcétera, de la cultura, de la familia, de la sociedad, etcétera. En ese momento, cualquier posibilidad de triunfo se comienza a perder. Porque no estamos hablando solamente del triunfo en relación a una carrera, por ejemplo, en relación a una profesión, etcétera, ¿no? Sino el triunfo en el sentido de verdaderamente llegar a experimentar y a conocer directamente, ¿no? O sea, lo que es
la verdadera felicidad, el verdadero amor, etc. Entonces, a nosotros caer y ser víctimas, ¿no? O sea, de los condicionamientos, inmediatamente entonces nuestra memoria, nuestro recuerdo, cualquier recuerdo que nosotros tengamos o traigamos de vidas anteriores, inmediatamente se comienza a olvidar. Esos recuerdos comienzan a desaparecer. Vemos cómo muy comúnmente podemos ver los niños en el comienzo son, ¿no?, alegres, son, también tienen un estado de ánimo diferente, los niños, no sé. Y con el tiempo, básicamente van perdiendo su sonrisa, va perdiendo su luz, etcétera. Y muy generalmente antes de los 7 años ya básicamente ya han entrado básicamente en esos condicionamientos, ¿no? Ya son parte de la sociedad. En ese momento ya entonces, desafortunadamente, pues, ¿no? O sea, los enviamos a la escuela, los enviamos a que entonces aprendan de los otros niños, etcétera. Y ya entonces en ese momento, pues ya el condicionamiento, pues, o sea, se apodera, o sea, de nuestro crecimiento. Vemos que pues es una gran tragedia, ¿no? O sea, si nos observamos y viéramos directamente, ¿no? O sea, la realidad de un ser humano, o sea, si el ser humano naciera y tuviera las condiciones apropiadas, pues entonces podríamos lograr muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, pero desafortunadamente no. O sea, así no es la realidad, ¿no? Hay muchos factores, o sea, no solamente es la injusticia de nacer en los ciertos lugares, sino que también nosotros no hemos sabido crear las condiciones para nosotros nacer en condiciones que verdaderamente se nos ayude y se nos asista a desarrollarnos, ¿no? O sea, a menos que nosotros, pues, en un momento determinado hayamos tomado la decisión de aprender a crear y a generar a crear esas causas para que eventualmente podamos nosotros recoger esos frutos, ¿no? O sea, para que esos efectos eventualmente se manifiesten. No es muy común. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros, a pesar de que este es el planeta, la misma naturaleza nos enseña a todos cómo funciona el planeta. O sea, entonces, lo hemos recalcado muchas veces. Este es el planeta de las semillas. La raíz de todo lo que existe en este planeta necesita una semilla. O sea, algo tan simple, digamos, tan natural, o sea, que las semillas se necesita para que entonces sembrarla, para que germine, para que dé los frutos. Algo muy simple que lo sabemos, lo conocemos intelectualmente, ¿no? Ahora, nosotros los seres humanos no ponemos en práctica esa sabiduría, la sabiduría de las semillas. ¿Por qué? Porque vemos cómo por la vida vamos nosotros básicamente ciegamente, o sea, haciendo millones de esfuerzos, haciendo millones de trabajos, etcétera, con la esperanza de que nos dé los resultados que estamos esperando. No nos cuestionamos, no nos preguntamos si las semillas que estamos sembrando hoy nos van a dar los frutos que vamos a querer recoger mañana. Por ejemplo, podemos estar en una condición cualquiera en el día de hoy, que aparentemente puede ser muy, o sea, digamos, positiva o puede ser muy beneficiosa, etcétera. Pero si no estamos sembrando hoy correctamente, entonces mañana, a pesar de lo muy positivo que nos sintamos hoy, a pesar de lo muy afortunados que nos sintamos hoy, no recogeremos los frutos. Y ese es el problema de la humanidad en general. Todos estamos sembrando sin saber qué es lo que estamos sembrando, ¿no? Entonces, obviamente que, pues, o sea, tenemos que hacer un trabajo, ¿no? O sea, en reconocer básicamente esa ley muy básica, ¿no? O sea, de que todo parte y nace de una semilla. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, nosotros debemos de tratarnos como una semilla, nada más, ¿no? O sea, obviamente que hemos discutido en muchas ocasiones cómo cada uno de nosotros, y especialmente ahora en esta época, ¿no? O sea, que estamos viviendo nosotros,
que tenemos la fortuna de estar experimentando en este planeta, cada uno de nosotros cree en sí mismo, que ya tiene lo que necesita, de que ya está completo, de que ya entonces solamente es cuestión simplemente como de medio ordenar aquí o arreglar un poquitico allá y ya entonces la vida tendrá sentido, ya la vida tendrá el valor que le queremos dar, etcétera. Pero estamos muy lejos de eso, o sea, nosotros todavía no hemos adquirido ni la experiencia ni la sabiduría para nosotros crear la vida que estamos llamados y que podríamos llegar a crear. Y puede sonar muy duro, ¿no? O sea, nosotros, claro, nuestro orgullo nos hace sentir de que nosotros ya hemos llegado, ¿no? O sea, que ya estamos en la cima y que solamente pues es cuestión de la mala suerte o es cuestión de que si nos ganamos un dinerito o si llegamos a tener una casa o que si llegamos a tener una pareja, entonces ya llegamos, ¿no? O sea, nos hacemos esa idea de que solamente necesitamos un poquitico y nada más, ¿no? O sea, y entonces vamos siempre generando todas estas esperanzas, ¿no? O sea, hasta que pues llegamos un día donde hemos hecho una cosa, otra cosa, y al final, obviamente, lo único que quedan de muchas maneras, o sea, generalmente, ¿no? O sea, hay triunfos en la vida, hay éxitos en la vida, pero esos éxitos generalmente pues no son capaces de opacar verdaderamente pues la cruda realidad de nuestra vida, ¿no? O sea, donde hay muchos fracasos, hay muchos sufrimientos, etcétera. Entonces, mientras nosotros no comprendamos cómo sembrar las semillas, ¿no? O sea, entonces, pero esas semillas, no estamos hablando de semillas materiales, ¿no? O sea, son semillas de lo existenciales, tienen que ver exactamente con quiénes somos nosotros. Si nosotros somos la semilla, entonces necesitamos ayudarnos a germinar. Nosotros tenemos que crear una tierra fértil en nosotros para que nosotros como semilla podamos germinar. O sea, ¿y cuál es la tierra fértil que nosotros necesitamos generar? Necesitamos crear. Entonces, es la tierra fértil del aprendizaje. Necesitamos interesarnos por aprender. O sea, de ahí que nosotros, por ejemplo, ¿cuántas personas dedican su vida a aprender? Muy pocas. Ya vemos que tenemos miles de actividades, tenemos miles de planes, tenemos miles de compromisos, de responsabilidades, pero muy poco se lo dedicamos, muy poca parte de nuestra vida se lo dedicamos a aprender. No estamos hablando del aprendizaje intelectual, donde nos leemos un libro o vemos una película o estamos mirando en la computadora. No es, ese aprendizaje es muy superficial, ese aprendizaje no nos lleva a nosotros, no transforma nuestra alma, ¿no? Para el aprendizaje del cual nosotros estamos hablando, es el aprendizaje del alma, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tener una vida que nos exija el aprendizaje. Entonces, la vida, en cierta manera, a cada uno de nosotros le ha dado unas ciertas limitaciones. La vida ha tenido esa gran compasión con cada uno de nosotros y nos ha dado unas ciertas limitaciones en el comienzo. Esas limitaciones no solamente están hechas para que nosotros desarrollemos ciertas cualidades, ciertas capacidades, sino que para que también entendamos, ¿no? O sea, que si no es en situaciones de verdadera necesidad, nosotros no nos vamos a esforzar por hacer algo que es beneficioso para nosotros. Si nosotros no nos enfermamos, no nos interesaremos por lo que es la salud. Si nosotros no estamos carentes de amor, no nos interesaremos por conocer el amor. Si nosotros no estamos carentes de algo, pues no nos interesaremos por eso. Entonces, una de las grandes tragedias de las cuales estamos hablando es que desde niños se nos hace pensar que nosotros nacimos para simplemente disfrutar la vida, somos los príncipes, somos las princesas, son las princesas y ya, para eso nacimos. Y entonces el aprendizaje pues nunca verdaderamente es tenido en cuenta. Entonces, claro, podemos nosotros pasar toda nuestra vida creyendo que la vida nos debe toda esa felicidad, toda esa abundancia, etcétera, etcétera, pero nunca llegamos verdaderamente a experimentar un aprendizaje consciente, un aprendizaje verdadero. Si llegamos a tener algún tipo de aprendizaje en la vida es porque nos tocó o
me despidieron del trabajo, o porque pasé por un divorcio, o porque cometí un error. Entonces, ahí es cuando nosotros medio aprendemos algo. Y a pesar de que esas experiencias pueden ser duras, no significa que estamos aprendiendo. Porque pasamos por una, pasamos por la otra, repetimos una vez, repetimos otra vez, repetimos otra vez y repetimos otra vez. Los mismos errores los vamos repitiendo. O sea, los errores son, o sea, todo es mecánico, todo se repite, no nos damos cuenta. Y no somos lo suficientemente sensibles para ver esa repetición mecánica. Creemos de que estamos experimentando una nueva realidad hoy. Esa es nuestra creencia. Cuando estamos hablando de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, de nuestra mente, ¿no? O sea, creemos que estamos experimentando algo nuevo, pero no estamos experimentando algo nuevo, desafortunadamente. O sea, nos hacemos la idea, ¿ya? Y entonces obviamente que nosotros mismos nos podemos hipnotizar, y eso es lo que hemos hecho, nos hemos hipnotizado para hacernos nosotros mismos sentir bien con relación a nosotros mismos en medio de la falta de aprendizaje. Entonces, obviamente que pues, hemos logrado algo que pues, no tiene, podría ser algo como algo milagroso. Hemos logrado hipnotizarnos para nosotros evitar a toda costa lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, vemos que de muchas maneras no progresamos en muchas áreas de nuestra vida porque carecemos de dedicación. No progresamos en muchas áreas de nuestra vida porque carecemos de disciplina. No progresamos en muchas áreas de nuestra vida porque no tenemos palabra. Pues no progresamos en muchas áreas de nuestra vida porque no tenemos un propósito claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros obviamente no nos interesamos por hacer algo definido con relación a quiénes somos, entonces podríamos nosotros pasar toda la vida, y eso es lo que hacemos en realidad, siempre estar mirando al mundo exterior, encontrando las faltas en todo lo que sucede a nuestro alrededor, si es fulanito, si es fulanita, si es de otra persona, si es no sé qué, siempre es el mundo exterior el culpable por nuestros, digamos, nuestros fracasos o por nuestra falta de desarrollo, etcétera. Siempre estamos, entonces, nos hemos enfocado básicamente o sea, en justificar nuestra falta de crecimiento, siempre mirando el mundo exterior, ¿no? Entonces, obviamente que es un lujo muy grande. Nosotros como individuos, o sea, deberíamos de tener una gran inconformidad con nuestra condición, no solamente material, porque esa inconformidad material todos la tenemos. Para nadie el dinero es suficiente. O sea, para nadie lo material es suficiente. Esa inconformidad es común. Vemos cómo, o sea, hoy estábamos hablando con alguien y vemos cómo una persona le puede dedicar 16 horas a un trabajo, por ejemplo, en la vida normal. Y se sienten orgullosos, se sienten bien, sienten que su vida, por ejemplo, no sea, tiene sentido, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos llegar a decir, wow, esa persona cómo trabaja, o sea, ¿no? 16 horas, qué cosa más terrible, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Pudiéramos nosotros en un momento hasta llegar a criticar, pero no, eh, uno mismo le dedica 16 horas a la pereza y ahí sí no la critica. Y entonces ahí sí ya uno dice, no, es que entonces ya ahí ya no tiene uno la capacidad de ver que uno mismo no hace nada con las mismas 16 horas. Por lo menos esa persona que está dedicándole 16 horas a su trabajo material, pues por lo menos está haciendo algo. Nosotros también estamos haciendo algo con nuestro tiempo, que es nada. Y bueno, que es quizás, pudiéramos decirlo, peor. Pero vemos cómo funcionamos, ¿no? O sea, siempre vemos que son los demás los que están equivocados, son los demás los que están en necesidad de crecimiento, ¿no? O sea, y bueno, pues ese es producto, ¿no? O sea, de esta hipnosis, ¿no? O sea, que está en contra del aprendizaje, ¿no? Entonces recalcamos una y otra vez, ¿no? O sea, que nuestra vida debe de ser un eterno aprendizaje, debería de ser, ¿ya? Hay que luchar mucho, ¿no? O sea, para no tener días iguales en nuestra vida.
Hay que luchar mucho, hay que aprender verdaderamente a desarrollar la capacidad de vivir de momento en momento, de instante en instante. Pero esto es una práctica esencial, es la práctica que en esencia todos los seres conscientes de este universo practican. Si hablamos nosotros de una persona que es verdaderamente espiritual, de un maestro, por ejemplo, los maestros, los budas, los ángeles, si queremos verlo de esa manera, ellos practican vivir el momento presente. Esa es su práctica general. No tienen otra práctica. En el momento presente podremos nosotros descubrir todos los secretos, ¿ya? de qué es lo que, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, pero solamente está disponible en el momento presente. Si prestamos verdadera atención a lo que el momento presente representa, ahí está el secreto. Pero vemos que nosotros estamos fragmentados, ¿no? Estamos divididos. Tenemos una cantidad de pasado que no nos deja vivir, que nos tortura, que no nos satisface, que nos hace llorar, que nos hace, etcétera, etcétera. Un pasado extremadamente, o sea, pesado, etcétera, etcétera. Y también generamos una idea del futuro que queremos, de lo que no tenemos, de etcétera. El miedo a no tener eso que uno sueña. El miedo a no tener la bicicleta, o a no tener el radio, o no tener la computadora, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Entonces, claro, generamos una idea de la vida que está queriendo escapar de un pasado que es doloroso, que es frustrante, o lo que sea, o que es simplemente que no nos gusta, tratando de crear un futuro que está basado solamente en esos sueños, en esas fantasías, en esos deseos de tener algo, porque desafortunadamente creemos que podemos caer en esa filosofía de que, bueno, no tengo mucho, pero tengo algo. Soy pobre, pero tengo una pequeña cosita. Entonces nos conformamos, creemos que la ley, la realidad de la vida es tener algo, morirse con algo. Y entonces obviamente que pues así, de esa manera, o sea, simplemente estamos siendo movidos por el miedo. No estamos siendo movidos por la vida misma, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saborear, ¿no? O sea, eso que se llama conciencia, o sea, necesitamos desechar esas actitudes, ¿no? O sea, necesitamos soltar con esas dependencias, o sea, psicológicas de nuestros propios deseos, de nuestras propias mentes. ¿Para qué? Para descubrir lo que el momento presente tiene para nosotros. Entonces, si en realidad miramos, o sea, solamente existe un tiempo que es el momento presente, siempre estaremos en el presente, siempre. No podemos ir al pasado ni ir al futuro, estamos aquí. Podemos pensar en el pasado, podemos pensar en el futuro, pero siempre estamos aquí. Y a pesar de que siempre estamos aquí, no estamos aquí, no queremos estar aquí. Nos sentimos incómodos, prendemos la radio, prendemos el televisor, que entonces sacamos una cosa, empezamos a hacer esto y empezamos a hacer miles de cosas para olvidarnos de que estamos en el momento presente. Entonces nosotros somos una semilla, o sea, que necesitamos germinar. O sea, entonces ahí es donde entra el fenómeno de la metamorfosis. Nosotros somos una semilla, pero que tiene que pasar por una metamorfosis. Se pudiera decir que nosotros básicamente tenemos que primero reconocer que somos la semilla, después creamos las condiciones y entonces en medio de esas condiciones nos empezamos a cocinar. Un centro de meditación es un horno. Nuestra vida debería ser un horno donde nos cocinamos. Pero esa cocinada, o sea, para nosotros llegar al punto de madurarnos, no se va a dar simplemente porque creamos un espacio físico, ¿no? Y en ese espacio físico vamos a estar. O sea, no, todo lo contrario. El espacio físico no representa nada. Lo que verdaderamente va a hacer la diferencia es de que nosotros vamos a crear situaciones que nos van a exigir el trabajo psicológico. Ese trabajo psicológico, o sea, dependiendo del nivel o de la capacidad que queramos nosotros desarrollar, entonces el que nos va a dar a nosotros el entendimiento
¿sí? Nos va a dar el entendimiento y entonces si nosotros a través de la enseñanza aplicamos la enseñanza, entonces ese entendimiento se va a convertir en sabiduría. Porque el entendimiento primero de cómo funcionan las cosas, después lo ponemos en práctica y al pasar de la práctica, después de la práctica viene la sabiduría. Sin práctica no hay sabiduría. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, somos expertos en cocinar un buen arroz, en cocinar unas buenas verduras, somos expertos o sea, en la política, somos expertos en los deportes, pero no somos expertos en nuestro crecimiento. No nos hemos interesado en crear esas condiciones. ¿Por qué? Porque también hay ese condicionamiento, esa hipnosis en la que nosotros estamos, sentimos de que no es necesario que nosotros hagamos eso, que nosotros ya estamos completos. Alguien nos dijo que estábamos bien, que entonces vamos bien, que estamos bien, bien. O porque de pronto estuvimos expuestos en un momento determinado a ciertas ideas, o fuimos a una cierta escuela, o fuimos a una cierta universidad, etcétera. Y en ese momento creemos de que ya no necesitamos hacer nada más, que ya entonces, como por arte de magia, estamos ya listos, estamos ya hechos, ¿no? O sea, ya entonces no hay nada más que hacer, ¿no? Es como, por ejemplo, las personas que se unen en sus relaciones, o sea, las personas no se unen, no entran en una relación con la idea de trabajar juntos en su propio crecimiento. Son muy raras los seres humanos que entran en una relación, o sea, de matrimonio, donde están de acuerdo, pero no solamente a crecer, a tener la familia, a tener las cosas, sino a contribuir el uno al otro a su crecimiento espiritual, su crecimiento psicológico. Hay una gran diferencia, ¿no? O sea, porque una cosa es solamente el crecimiento psicológico y otra cosa es el crecimiento espiritual. A veces nos confundimos. A veces creemos que solamente el aspecto psicológico es suficiente. Entonces nos hacemos más hábiles, por ejemplo, en manejar la ira, nos hacemos más hábiles en manejar, ¿no?, ciertas actitudes, pero eso simplemente es habilidad. Nos hacemos hábiles en manejar las condiciones, pero no significa que se esté sucediendo el trabajo espiritual. Vemos entonces que tenemos esa idea, ¿no? Entonces, nosotros básicamente, o sea, cada uno de nosotros en esencia contiene, es la representación de todo el universo. Acá, nuestro microcosmos y el macrocosmos, ¿no? O sea, cada uno es un microcosmos, el macrocosmos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros como individuos, como hombres, como mujeres, entonces descubrimos el funcionamiento de cómo funcionamos como un microcosmos, entenderemos el macrocosmos. No habrá que luchar, no habrá que pedir, no habrá que llorar, no tendremos que hacer cosas absurdas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al nosotros descubrir en nosotros cómo funcionamos como microcosmos, entenderemos. Ni siquiera vamos a descubrir nada porque inmediatamente así como es adentro es afuera, así como es abajo es arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que, o sea, nuestra vida debe ser un horno. Donde debemos de, verdaderamente, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que se den para que ese fuego de que nos va a ayudar a cocinarnos se manifieste? Entonces, bueno, desafortunadamente, bueno, quizás la palabra de hoy es desafortunadamente, pero toda nuestra vida, toda nuestra vida, si hablamos del planeta entero, todos estamos buscando estar en las condiciones perfectas, que nada nos moleste, que el control remoto esté a la mano, que entonces tengamos la luz, que tengamos el agua, que tengamos el teléfono, que tengamos todo a la mano y a la perfección. Queremos crear condiciones de vida donde nada nos altere, nada. Esa es la idea de lo que nosotros hemos llegado a definir como una buena vida. Y hasta podemos nosotros decir, yo quiero dejar de trabajar para no hacer nada. Muy cómodo. O sea, ya entonces, pues, ya entonces no queremos ni siquiera cumplir con ciertas funciones porque no queremos hacer nada. Pero entonces, claro, al nosotros convencernos de que no queremos hacer nada, pues obviamente pues nada sucede. O sea, no hay, entonces
no vamos a poder verdaderamente a descubrir que algo se tiene que dar en nosotros, algo se tiene que suceder. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer de su vida verdaderamente un horno, ¿no? O sea, entonces nos necesitamos generar condiciones de crecimiento. Entonces, por ejemplo, qué estamos buscando desarrollar en nosotros? Si estamos buscando, por ejemplo, desarrollar ciertas cualidades, entonces, bueno, si necesitamos disciplina, entonces, ¿cómo desarrollamos esa disciplina? Bueno, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y dos minutos en la tarde, entonces ya creemos que estamos desarrollando disciplina, ¿no? Si es paciencia, entonces cada vez que vamos a visitar a la familia el fin de semana, estamos diciendo que hay que ser pacientes, estoy practicando la paciencia, después vuelve uno a su casa y entonces ya practico la paciencia. Y el otro mes, cuando vuelve de la familia, dice, ok, estoy practicando la paciencia. Vemos que de esa manera nunca vamos a llegar nosotros a desarrollar ninguna cualidad. A menos de que nosotros logremos encontrar en nosotros la inspiración para que o sea, el gimnasio esté presente las 24 horas del día. Nosotros, al vivir cómodamente, no hay un gimnasio. Obviamente que pues, esto para una persona que no verdaderamente conoce la enseñanza, que no entiende qué es la meditación, que no entiende muchas cosas, pues dice, eso es una locura. ¿Por qué me voy a complicar mi vida? ¿Por qué voy a generar este peligro de vivir peligrosamente si no entiende para qué? Pero obviamente que ahí comienza verdaderamente una definición muy grande a darse en el trabajo de nosotros mismos. Muy pocas personas llegan a verdaderamente a crear las condiciones apropiadas para su propio crecimiento. La vida no nos va a dar ese crecimiento de gratis. Nada es gratis en este planeta. Nada es gratis en el universo. Todo tiene un costo, todo tiene un valor. Entonces, claro, uno puede pagar o sea, digamos, pudiera decir, bueno, he aprendido ciertas lecciones en la vida, pues las paga uno con dolor, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. O sea, estamos en este planeta. Pero hay otros, otros hombres valientes, otras mujeres valientes que dicen, no, eso no es suficiente para mí, necesito yo pagar con sacrificio. Entonces ya viene un sacrificio muy diferente. Entonces ya uno sacrifica, ¿no? O sea, sacrifica. Comienza a sacrificar la comodidad, comienza a sacrificar, digamos, los ciertos beneficios que nos dan las actitudes, etcétera, o sea, los ciertos beneficios que nos dan a nosotros, digamos, de tener condiciones de vida muy cómodas, ¿no? O sea, tenemos que comenzar a sacrificar muchas cosas, hasta el punto de que, no sea, nosotros, por ejemplo, no somos capaces de dormir en una cama que no es la nuestra, en un colchón que no es el de nosotros. O sea, hemos llegado a un punto que ya ni siquiera podremos nosotros conciliar el sueño si dormimos en una cama que no es la de nosotros. O sea, a ese punto hemos llegado muchos de nosotros. Claro, una persona diría, bueno, ¿qué necesidad hay de aprender a dormir en el piso? ¿Qué necesidad hay de aprender a dormir en una sábana? ¿Qué necesidad hay de eso? Bueno, no hay una necesidad material, no hay una necesidad, no va a haber un reconocimiento, no va a haber un diploma, pero ¿qué pasa? El hecho de que nosotros busquemos siempre estar en una condición donde nos tengamos que observar, porque es una condición nueva, pues nos va a ayudar increíblemente en la autoobservación. Vamos a descubrirnos mucho más profundamente. Entonces, ese es simplemente un ejemplo. Pero hay mucho, todo en la vida es así, o sea, todos nosotros, esa silla cómoda, ese sofá cómodo, obviamente que hay que respetar porque cada persona tiene el derecho de comprar su sofá para tenerlo en la sala. Ese sofá tiene su historia. Desafortunadamente, o sea, miles y miles y miles y miles de seres humanos pasan el tiempo sentados en el sofá, hablando, pensando, simplemente no haciendo nada productivo.
¿no? Y esos sofás, en lugar de ser verdaderamente, o sea, contribuir verdaderamente a nuestro crecimiento, pues son cosas muy cómodas. Y entonces los tenemos y básicamente vemos cómo simplemente nos conformamos, ¿no? O sea, con ese tipo de condiciones de vida, pero no nos damos cuenta que estamos nosotros desperdiciando gran parte de nuestra vida con todas esas comodidades. Para una persona común y corriente dirá, no, pero qué locura, ¿cómo no tener un sofá? ¿Cierto? Entonces, pero cuando estamos hablando del gimnasio, del horno que cada uno de nosotros debería de interesarse eventualmente, o sea, cuando estamos hablando de un verdadero crecimiento, ¿no? O sea, porque la conciencia, necesitamos nosotros llegar a tener conciencia. Y nosotros no tenemos conciencia si cualquier cosa nos roba la tranquilidad, si no tenemos el control remoto a la mano, si no tenemos algo que, no sé, etcétera, si nos roba la tranquilidad, entonces significa que no tenemos conciencia, ¿no? La conciencia es lo que nos da a nosotros la habilidad de movernos en la vida con entendimiento, o sea, con entendimiento basado en lo que cada situación, pues, necesitamos hacer en cada situación, lo que debemos de hacer de momento en momento, instante en instante, ¿no? Entonces, sin esa conciencia, siempre vamos a estar nosotros huyendo de lo que nosotros consideramos como desagradable. Y entonces generaremos también ideas de lo que nosotros consideramos agradable, que generalmente lo agradable no es que esté muy disponible para cada uno de nosotros. Entonces, sufrimos porque lo que nosotros llamamos agradable no se aparece. Puede ser el clima, puede ser el carro, pues no sé qué. Siempre lo agradable está como un poquitico más lejos. Entonces nos hace esforzarnos más, perdemos más de nuestra vida, desperdiciamos más de nuestra vida y nunca llegamos verdaderamente a estar bien agradables. Nunca. Porque cada vez esa idea de lo agradable, esa idea de la comodidad, obviamente que no se hace, no, es simplemente una idea en el futuro, nada más. ¿Y qué sucede mientras tanto? Se va yendo nuestra juventud, se van yendo los mejores años, se va yendo nuestra inteligencia, se va yendo nuestras mejores capacidades, nuestras mejores cualidades, y entonces nunca llegamos a darnos cuenta de que nos morimos y no vivimos la vida verdaderamente. Pues la vida no nos dimos cuenta. Claro, o sea, entonces vemos que pues estamos en una gran necesidad, necesitamos nosotros, básicamente, ¿no? O sea, de despertar, ¿no? Romper, o sea, hay que romper con eh, esa complacencia de aceptar que la vida como la conocemos está bien. Necesitamos meditar profundamente para que entonces podamos nosotros llegar a sentir de que no, hay algo más profundo que necesitamos nosotros reconocer, que necesitamos redescubrir. Entonces, conocemos muy pocas personas que han tenido un propósito por 10 años, por ejemplo, un propósito definido. Generalmente los propósitos los podemos tener en algo material, conseguirse una casa, conseguirse un carro, etc. En eso es más común ver los propósitos de la vida ahí presentes, ¿no? Pero muy pocas personas tienen propósitos, podríamos decir, de mejorar en sí mismos por 10 años, 15 años, mucho menos por 20, mucho menos por 30, mucho menos y mucho menos toda la vida. No es común. ¿Ya? Porque, ¿qué significa eso? Nosotros, ¿qué significa no tener un propósito por 15, 20 años? Aparentemente lo tenemos, pero lo que carecemos de la continuidad, porque entonces, por ejemplo, entonces se anima uno para comenzar a trabajar en sí mismo, etcétera. ¿Y qué pasa? Que entonces aparece una nueva relación, aparece un nuevo trabajo, aparece una nueva cosa, entonces viene otra responsabilidad, entonces ahí uno como que se enreda y se mete, y después, tengo que volver, entonces creemos de que con ese propósito que está fragmentado,
creemos de que vamos a llegar a algún lado, pero estamos, o sea, no llegamos a ninguna parte, porque para que los propósitos de nuestra vida verdaderamente den fruto, necesitamos de continuidad. Es algo que tenemos que trabajar duro para tener continuidad de propósito, ¿no? O sea, y nada está disponible, nada nos va a ayudar en esa continuidad de propósito. No encontraremos las condiciones externas que nos van a ayudar. No. Nosotros tenemos que crear las condiciones en nuestra propia vida para nosotros siempre estar conscientes de que necesitamos mantener una continuidad de propósito. Nada, ni la vida, ni la buena suerte, ni la misericordia divina, nada nos va a dar a nosotros las condiciones en ese sueño que nosotros todos generamos para tener esa continuidad de propósito. No las hay, ¿verdad? Porque esa no es la realidad de las cosas. A nosotros nos gusta lo fácil, nos gusta lo que está, o sea, lo que requiere menos esfuerzo. Pero esa cualidad del alma, o sea, esa cualidad de nosotros tener conciencia, nos toca, no podemos esperar de que nada de lo exterior esté de acuerdo con nuestro propósito de tener conciencia. Eso sucede muy a menudo. Es que si voy a hacer esto primero y cuando yo haga eso, entonces ya la conciencia va a ser más fácil. Y entonces cumplo con otra cosa aquí y entonces la conciencia ya va a ser más fácil. Y todos vamos así por la vida haciendo muchas cosas. Y hacemos muchas cosas bien hechas, admirables. Admirables, mandamos a los hijos a la universidad, hacemos las profesiones, construimos edificios, construimos otras cosas, peleamos grandes luchas, bien hecho, todo hecho bien hecho. Pero al final no conocemos lo que es la conciencia, ¿no? Entonces, obviamente que, pues, si nosotros, obviamente que, pues, nos choca, ¿no? O sea, es un choque. Choque porque no vamos a poder verdaderamente nosotros, ah, no podemos echarnos aires nosotros mismos, ¿no? O sea, porque vemos como todo lo que hacemos en el mundo material es para eso, o sea, para darnos ciertos aires, una posición, una nueva, etcétera, etcétera. Todo está hecho para darnos algún tipo de reconocimiento externo. Si no, no lo hiciéramos exteriormente, de una u otra manera. Pero esto de la conciencia no nos va a dar ningún reconocimiento, ni nadie va a estar interesado en reconocer nuestra conciencia. Porque para reconocer la conciencia, pues hay que tener conciencia. Y ninguno de nosotros tiene conciencia. Necesitamos llegar a experimentar, o por lo menos a estar interesados en lo que es llegar a tener conciencia. Cuando ya nos interesamos en la conciencia, entonces necesitamos crear las condiciones de vida. Entonces, hay algo muy importante. O sea, todos somos únicos, individuales y auténticos. O sea, no hay dos seres en el universo que sean iguales, por ejemplo. Es algo muy real. Todos tenemos todo lo que necesitamos, todas las cualidades, todo existe, ya todos somos únicos. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, si somos únicos todos, somos todos únicos y auténticos, ¿por qué vivimos todos las mismas vidas iguales? Con los mismos problemas, con las mismas necesidades, con las mismas peleas, con los mismos fracasos. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida auténtica. No estamos diciendo que tenga que ser mejor o que tengas que ser peor, ¿no? ¿Por qué no tenemos una vida auténtica? Porque no nos gusta reconocer nuestra propia autenticidad. El trabajo nosotros mismos comienza cuando entonces generamos ese ¿no? Esas condiciones de vida donde tenemos que ser auténticos. En todo el sentido de la palabra.
Había un maestro, por ejemplo, en el siglo pasado, que cuando era niño, su padre estaba a punto de morir y lo llamó, le dijo, ven, quiero hablar contigo porque me voy a morir. El niño se puso al lado del padre, ¿no? O sea, y entonces el padre le dijo, lo siento mucho, no te puedo dar absolutamente nada, nada. Pero lo único que te puedo decir y que creo que tiene más valor que cualquier cosa es lo siguiente. O sea, nunca hagas las cosas como los demás las hacen. Punto. Y se murió el papá, ¿no? Después este maestro decía, bueno, y tomé ese consejo en serio. Entonces todo el mundo toma el café con la mano derecha, yo lo tomaba con la mano izquierda. Todo el mundo hacía esto así, yo lo hacía de otra manera. Y comenzó a hacer todo diferente. Hasta que un día, obviamente, que entendió lo que era su verdadera autenticidad, ¿no? Todos somos una imitación de todos. Todos vamos por la vida buscando las mismas cosas, queriendo las mismas cosas, sufriendo por las mismas cosas, etcétera. Nunca nos acordamos de nuestra verdadera autenticidad. Entonces, si nosotros mismos no reconocemos nuestra naturaleza auténtica, obviamente que pues entonces no entenderemos básicamente nada de por qué nos pasan las cosas, etcétera, porque entonces somos parte de la masa de seres humanos que vivimos en este planeta. Somos una masa, ¿eh? No sé si han visto, por ejemplo, en el mar, o sea, están esos grupos de peces que van y se mueven todos en la misma dirección, ¿no? O sea, es la manera como ellos pues pueden ver, básicamente, ¿no? O sea, sobrevivir en el mar. Lo mismo hacemos nosotros. La masa se mueve en ciertas direcciones. Nosotros no nos damos cuenta hacia dónde se está moviendo la masa. No nos damos cuenta. Creemos de que que tenemos una voluntad individual, creemos que tenemos una idea de nosotros, ¿no? Nosotros vamos es donde va la masa, ¿ya? Porque no tenemos conciencia. No podemos percibir qué es lo que está sucediendo, no sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos qué es lo que nos está moviendo en este instante. Ahora, la carencia de la conciencia nos hace ser víctimas de esa fuerza, ¿verdad? Que conocemos también como la entropía, pero la entropía es la masa, o sea, las masas, los grupos de millones y millones y millones de personas viviendo en este planeta buscando un poquito de felicidad, buscando un poquito de satisfacción, tratando de resolver un problemita aquí, tratando de resolver el otro problemita allá, tratando de hacer esto, esa es la masa. Pero la masa como tal no reconoce la sabiduría de la naturaleza, del planeta, que es hay que sembrar para recoger. No sembramos y no recogemos por consiguiente. Entonces vemos que necesitamos, ¿no? O sea, es urgente que nos comencemos verdaderamente a interesar en nuestra naturaleza auténtica. La manera de reconocer nuestra autenticidad es con la autoobservación. Si nosotros lográramos un día, nada más, en autoobservarnos, un solo día, ese día podríamos descubrir grandes soluciones si nos aprendiéramos a autoobservar. El problema es que hay que practicar la autoobservación, pero tenemos que ser diligentes. No es una autoobservación, en realidad es difícil encontrarnos practicando una autoobservación correcta. Tenemos que practicar mucho. Toma por lo menos 20 años. O sea, para los que son optimistas, 20 años de una práctica diaria. Eso no significa que nuestra vida no cambie, nuestra vida cambia, las condiciones de vida cambian, pero el regalo de la autoobservación viene después de una continuidad muy exigente. Entonces, claro, independientemente de lo que la vida traiga, de lo que la vida tenga para nosotros, necesitamos mantener esa
atención en la autoobservación, sin justificar, sin enredarnos, sin soltar, etcétera, etcétera. Pero vemos que entonces, obviamente, que, ¿no? O sea, ahí ya vienen unos grandes retos, ¿no? No tenemos nosotros la fortaleza, no tenemos el interés, etcétera, etcétera. Pero si nosotros podemos inspirarnos, ¿no? O sea, para generar esas cualidades, entonces vamos a hacer de nuestra vida un horno, ¿no? O sea, y siempre ese horno va a estar a, no sé, a cierta temperatura. No hay mejor horno que confiar en la vida totalmente. Ninguno de nosotros confía en la vida. Cuando uno tiene, o sea, digamos, un dinerito que le llega todos los meses o que le llega todas las semanas, uno en cierta forma confía en la vida. Pero si uno no tiene nada que le llega, ya no confía en la vida. Entonces, vemos que para nosotros es confiar siempre y cuando tengamos algo seguro. Pero cuando no tenemos nada seguro, ¿cómo podríamos confiar en este universo donde hay sistemas solares, donde hay galaxias, donde hay más universos, etcétera? ¿Cómo podríamos confiar en ese universo si no tenemos absolutamente nada que nos dé una seguridad de ninguna manera? No es muy común. Pero la realidad es de que el universo es inteligente, ¿no? O sea, todavía nosotros no conocemos nuestra verdadera inteligencia. ¿Por qué? Porque no entendemos que el universo es inteligente. Si nosotros estamos aquí es porque el universo nos ha puesto en este lugar. Pero en lugar de nosotros aceptar, o sea, ese reto del aprendizaje, hemos decidido tener cosas, hacer cosas, preocuparnos por cosas, sufrir por las cosas, pelear por las cosas, etcétera, etcétera. Todo sobre alguna cosa. Nada sobre nuestro crecimiento como individuos. Y mucho menos, por ejemplo, cuando se refiere al crecimiento en el amor. Entonces, lo ideal, eh, lo ideal fuera que nosotros nos pudiéramos ver totalmente interesados en nuestro crecimiento integral, o sea, en todos los niveles del ser, que como decimos nosotros, ¿no? O sea, en todos los niveles, físico. Entonces, hay que ser flexibles, hay que estar saludables, hay que saber cómo nuestro cuerpo físico funciona correctamente, tenemos que aprender a sentarnos, tenemos que aprender a pararnos, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a alimentar nuestro cerebro, etcétera. Entonces, sería una muy buena labor si nosotros comprendiéramos nuestro cuerpo físico en el comienzo. Después pasaríamos a verdaderamente a comprender, o sea, nuestro sentir de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué hemos sentido así toda la vida? A qué le atribuimos nuestro sentir? ¿Es por nuestro papá, nuestra mamá, porque lo que vivimos en la niñez o lo que tuvimos en la adolescencia? ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué hablamos así? ¿No? O sea, ¿qué hemos adoptado? Nos hemos ido a la calle a adoptar, a aprender todas las cosas de la calle. Eso lo apreciamos más que cualquier otro aprendizaje que verdaderamente nos pueda servir en la vida. Entonces, tenemos que observar, o sea, comprender quiénes somos, ¿no? O sea, emocionalmente, para entender por qué tenemos las emociones, por qué nos sentimos mal cada vez que alguien nos dice que somos feos, o por qué nos sentimos bien cada vez que nos dice que somos esto o lo otro. Hay muchas razones en nosotros que necesitamos comprender, ¿no? O sea, muchos elementos. Entonces, un hombre o una mujer que verdaderamente que estén interesados, ¿no? O sea, en conocer su conciencia, necesitan hacerse responsables de todos los aspectos de su vida. Pero eso no se da simplemente porque uno toma la decisión el lunes y entonces ya quiere que le empiecen a caer las cosas del cielo, pum, 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 y todo se le vaya organizando a uno por sí mismo. Le toca a uno crear las condiciones. Entonces, ¿cómo se crean esas condiciones? Entonces se crea meditando. Entonces, toca a uno dedicarle tiempo a la meditación.
Pero no es esa meditación desabrida de 20 minutos que uno se sienta y le da pereza y le dio sueño y se fue de narices. No, tiene que aprender a meditar. Si no aprende uno a meditar, y esa meditación tiene que entonces esforzarse, aprenderse a sentar, entender cómo se sienta uno, cómo uno respira, cómo uno se concentra, cómo uno se relaja, etcétera, 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 hasta que un día uno se puede sentar a meditar. Donde ya uno se puede sentar solo consigo mismo y decir, voy a meditar, y se sienta un par de horas y dice, bueno, aquí ya estoy mirando esto, estoy entendiendo esto, estoy entendiendo otro, y uno no se levanta hasta que uno no entienda lo que necesita entender sobre sí mismo. O sea, ni siquiera estamos hablando de entender cómo funciona el sistema solar. Pues, ¿para qué? Estamos tratando de entender por qué le gritamos a fulano, por qué tenemos miedo a sultano. Eso es lo simple en el comienzo de la meditación. Eso nos va a llevar verdaderamente a trascender muchos de nuestros sufrimientos. Entonces, la meditación es esencial, el conocimiento de sí mismo, ¿no? Pero a pesar de que todos pudiéramos hacer eso, no nos interesa. O sea, si nosotros nos vamos por el planeta, ¿qué persona tiene la capacidad de sentarse una hora, por lo menos? Una hora que es lo más básico para meditar. Una hora, sin moverse, sin quejarse, sin dormirse, sin esto, una hora. Muy difícil. Nos gusta el café instantáneo, donde entonces queremos una meditación de 5 minutos, donde queremos que se nos den las respuestas, todas las soluciones en 5 minutos. Eso no existe. Entonces, si nosotros no estamos interesados en dedicarle tiempo, un verdadero tiempo de calidad a nuestra conciencia, a nuestro ser, entonces va a ser difícil ver los resultados. Entonces, ahí es donde entra el fanatismo. El fanatismo es eso. El fanatismo no es irse a una iglesia o ser parte de esto, ser parte de otro. El fanatismo es creer que porque uno hace algo, así como muy agua tibia, ya está haciendo algo espiritual. Ese es el verdadero fanatismo. Y eso es esa práctica así desabrida, donde entonces ni siquiera nos esforzamos por nosotros, o sea, digamos, perfeccionar nuestra propia práctica, hace más daño que cualquier otra cosa, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, si ordeñamos una vaca, ¿no? O sea, si vendemos la leche directamente que ordeñamos, pues es una buena leche. Pero si la vamos nosotros rindiendo con agua y le echamos otras cosas para que rinda, para que parezca más, entonces ya estamos haciendo un daño. Nuestra práctica es igual. Si nuestra práctica no está íntegra, no está completa, nosotros inmediatamente estamos dando un mensaje que está haciéndole daño a los demás, aunque no nos demos cuenta. Y si nosotros pues hablamos de la espiritualidad, por eso es que la espiritualidad hoy en día es tan aburridora. Ya nadie quiere escuchar nada espiritual. Ya a nadie le interesa. No porque lo espiritual no tenga un valor, o porque el crecimiento no tenga, sino porque todos somos ese tipo de personas, que somos medio tibios, medio aguados, que no verdaderamente le dedicamos tiempo a las cosas. Por consiguiente, entonces, lo que nosotros hablamos no tiene sentido, no tiene valor, porque nuestras propias palabras no llevan el sabor de una experiencia verdadera. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es el ejemplo de la práctica de la meditación, ¿no? Nuestra vida no es el ejemplo de la paciencia. Nuestra vida no es el ejemplo de la dedicación. Nuestra vida no es el ejemplo de, o sea, de la continuidad. No es el ejemplo. Es el ejemplo de muchas cosas, ¿no? Es el ejemplo de, bueno, de engordarnos, de pelear aquí, de sufrir por esto, de hacer lo otro, pero no es el ejemplo de nada. O sea, vamos así, o sea, como nos hemos aceptado, somos conformes, ¿no? O sea, con simplemente pasar así como por agua, por encimita, ¿no? O sea, como agua así por encima para que entonces pues parezcamos nosotros que estamos haciendo algo real. Entonces, eso ha hecho mucho daño. Eso es lo que verdaderamente ha hecho daño, ¿no? O sea, y entonces ya, obviamente que ya pues todos estamos en esa situación. Entonces ya no todos sabemos que no estamos interesados en dedicarle una verdadera, de hacer un verdadero esfuerzo para nuestra propia transformación. Por consiguiente, entonces ya pues cada día se hace más difícil.
encontrar un espacio donde nos podamos nosotros verdaderamente o sea, transformar o encontrar una inspiración correcta hoy en día. O sea, hoy en día, claro, hay muchas cosas que pudieran parecer muy eficientes, muy reales, pero simplemente están movidas por ese tipo de actitud, ¿no? O sea, el ganar lo máximo con el menor del esfuerzo, de los esfuerzos. Entonces, lo que necesitamos nosotros, pues si nosotros, no importa los años que tengamos de vida, si tenemos 20 años, lo ideal fuera que tomáramos una decisión, un propósito y nos esforzáramos por mantener ese propósito de transformarnos por 30, 40, 50, 60, 70 años. Sería hermoso, ¿no? Pudiéramos nosotros aprender tantas cosas tan importantes, tan bellas, tan trascendentales, ¿no? Pero obviamente que en dónde nos encontramos nosotros inspirados para generar un propósito definido, o sea, para un logro con nosotros mismos. Ver, bueno, necesito trascender esto, necesito mejorar en lo otro, necesito verdaderamente verme. No es para mostrarle a los demás, no tenemos que mostrarle al mundo absolutamente nada, ¿no? Si algo vamos a experimentar es que el mundo va a estar en contra de nuestra transformación. El mundo está en contra de la transformación de cualquier individuo. Entonces no hay que básicamente ni siquiera mencionar. Porque una vez que comenzamos nosotros a mencionar que queremos mejorar, inmediatamente las personas se van a sentir heridas y nos van a hacer básicamente van a hacer un esfuerzo inconscientemente, en la mayoría de las ocasiones, de prevenir nuestro propio crecimiento, ¿no? Hay personas que ya lo hacen conscientemente. Muchos ejemplos podemos nosotros ver. Hay personas que en momentos de su vida han tenido situaciones muy, eh, digamos, muy aptas, ¿no? O sea, para el crecimiento. O sea, han habido momentos en la vida de muchos seres humanos donde están listos para tener grandes logros. Pero entonces, ¿qué sucede? Se enfermó alguien en la familia, el esposo no le pareció, a la esposa no le pareció, el hermano se disgustó, fulanito no sé qué, el jefe le dice qué tal, y aparecen todas estas cosas. Y unos estamos tan dormidos, estamos tan, ¿no? O sea, hipnotizados que no nos damos cuenta, ¿no? Que simplemente que estamos cayendo, somos víctimas de la masa. Y entonces abandonamos el esfuerzo. Y cada uno de nosotros puede verificarlo en sí mismo, que si nosotros observamos nuestra vida, han habido momentos donde hubiéramos podido lograr grandes cosas, no solamente espirituales, sino en todas las áreas de nuestra vida, pero alguien sutil o no sutil, o de una manera o de otra manera, no le gustó, no quiso, no nos dejó, no nos ayudó, etcétera, etcétera. Y entonces caímos nosotros. Quizás ese sea uno de los elementos donde todos llegamos a tener grandes, digamos, ¿no? Grandes tristezas, individualmente hablando. Pero esa es la masa. La masa se alimenta del fracaso de los demás. O sea, es agradable, es divertido ver fracasar a las personas que deciden progresar espiritualmente. La masa no está interesada. Hagamos el ejemplo, una familia cualquiera. Aparece una persona en la familia. Claro, el amor todo está, pero aparece una persona en la familia, va a mejorar. Inmediatamente se burlan, inmediatamente de esto. Y si no se burlan y si no le hacen entonces le comienzan a hacer esto, hasta que puede verdaderamente generarse una condición muy difícil para esa persona y termina abandonando o termina siendo manipulado por eso o manipulada por eso, hasta que simplemente dice, bueno, prefiero evitarme el problema, ¿no? O sea, entonces obviamente que caemos, siempre somos víctimas, o sea,
la familia a veces la podemos trascender fácilmente, pero entonces, ¿cómo trascendemos, por ejemplo, el trabajo laboral? En las labores del diario vivir. Es más difícil, porque si a mi jefe no le gusta mi condición, puedo perder mi trabajo, pierdo mi comodidad, inmediatamente me quedo sin todos los beneficios. Entonces, ahí ya vienen otras cosas más difíciles para nosotros, no sé, defender nuestro derecho de crecer. Y habrán muchas otras situaciones. Vemos que las masas, básicamente, somos todos víctimas. O sea, entonces todos estamos básicamente manteniéndonos los unos a los otros, evitando el crecimiento. Entonces, mientras nosotros en la masa estemos como los demás, todo está bien. Pero si alguien comienza a salirse de la norma verdaderamente, a hacer algo que verdaderamente es diferente, algo que genera incomodidad en los demás, inmediatamente se van a generar grandes problemas. O sea, porque, o sea, todos estamos, o sea, en esa situación. Entonces nos vamos a sentir heridos, porque si nosotros no queremos crecer, no queremos que los demás crezcan, ¿no? Entonces ahí vienen muchos otros elementos, ¿no? O sea, también aparece mucho la perversión, donde entonces muchos individuos hasta llegan verdaderamente a generar filosofías, llegan a generar elementos de creencias, etcétera, etcétera, donde entonces simplemente ¿no? generan esa confusión en los demás para que no progresen verdaderamente. Y este planeta está lleno de eso. En este planeta hay muchas filosofías, ¿no? Donde están siempre presentes en el planeta, donde el único interés de esas filosofías, de esas creencias, que pueden parecer hasta en muchas ocasiones muy positivas, pero el verdadero interés es el de prevenir nuestro crecimiento. Estamos en una época donde nos toca a nosotros individualmente utilizar todos los elementos de nuestra vida para que eso se dé. Ya no podemos confiar en el medio ambiente, ya no podemos confiar en el mundo que nos rodea, no podemos confiar en nada. O sea, tenemos que utilizar todos nuestros recursos, todos, físico, mental, emocional, espiritual, intelectual, todo lo que somos nosotros necesitamos utilizar, poner todos nuestros recursos a trabajar a favor de nuestro crecimiento. Entonces, obviamente que, pues ahí viene, ese es en realidad el gran reto, ¿no? No es fácil, pero es un viaje de autodescubrimiento, y en ese autodescubrimiento hay una gran satisfacción. Al principio sí, tenemos miedo, no sabemos cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir. Con el tiempo, entonces se dan cuenta que el universo nos da a nosotros, a todos. El universo es el que verdaderamente se encarga de todo. Ahora, podemos querer que el universo se encargue de nosotros sin hacer nada, estamos mal. Tenemos que hacer algo. Ahí es donde entonces muchas personas no toman ese paso porque no estamos dispuestos a hacer nada por nadie. Lo que nos va a permitir a nosotros trascender esa condición es cuando verdaderamente nos interesa el bienestar de los demás. No solamente de una o dos o tres personas cercanas, sino que entonces comenzamos a trabajar por el beneficio de toda la humanidad. Pero nos toca desarrollar esa capacidad, nos toca desarrollar esa cualidad, nos toca hacer un gran esfuerzo. Y hay que pagar un gran precio. Hay que hacer un sacrificio real. ¿Ya? Y no es solamente dinero. Quizás uno de los sacrificios más grandes que vamos a tener que hacer es del tiempo. El tiempo. El tiempo es lo único que verdaderamente representa riqueza. Entonces, cuando entre más nosotros le dedicamos al trabajo, o sea, de desarrollar esa compasión, esa necesidad de entender cómo nosotros podemos ayudar y ser de beneficio a los demás, entonces el universo se va a preocupar por nosotros. Si nosotros no nos preocupamos por la humanidad, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, entonces podemos nosotros
tener el mejor sofá, el mejor televisor, el mejor carro, la mejor casa, tener toda a nuestra disposición y nada se va a dar dentro de nosotros. Nada, porque entonces no hay amor, no hay compasión, o sea, no hay altruismo, ¿no? O sea, no hay nada. Entonces, obviamente que pues, hay muchos grandes retos, ¿no? O sea, hay muchos grandes retos. O sea, esa metamorfosis que estamos hablando, vemos como la oruga tiene que pasar por la metamorfosis, creo que es la oruga, si no me equivoco. O sea, en español en eso nunca utilizo este término. La oruga se vuelve en el capullo, ¿no? Y entonces ahí el gusanito se va transformando lo que es el horno de nuestra vida, ahí nosotros somos ese gusanito, y cuando ya entonces pasa por esa transformación, esa metamorfosis, se convierte en la mariposa. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. No se va a dar porque alguien nos ponga, o alguien nos meta, o alguien nos diga. No, nosotros tenemos que crear esa condición, o sea, de la oruga. O sea, donde entonces tenemos que crear ese capullo, y entonces, pues ahí tenemos que generar. Entonces, esto nos va a exigir pasar por ese dolor de nuestra propia transformación. Entonces, del jorobado de Notre Dame va a salir un verdadero ser humano, ¿no? O sea, del demonio de la ira van a ser un verdadero ser humano. O del demonio de la envidia van a ser un verdadero ser humano. Esa es la metamorfosis. No es un cambio que se nos va a dar. No es algo que nos van a decir, hoy, ya mañana vas a estar tú sin envidia, ya mañana vas a estar tú. No, hay que pasar por una transformación dolorosa. Somos nosotros mismos. Entonces, del gusano de la envidia, ¿cómo se transforma en el hombre altruista, en la mujer altruista? Tiene que pasar por un proceso, un horno, pero nadie nos va a poner ahí si nosotros mismos no nos ponemos. Nadie nos va a hacer a pasar por ese crecimiento si nosotros mismos nos creamos las condiciones. Nos toca coger la seda y enredarnos en la seda del sacrificio, de la autoobservación, de la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos hasta que podamos construir, o sea, el capullo alrededor de nosotros para que se comience a ver la transformación solamente, por ejemplo, en la envidia. Y entonces la envidia comienza a sentirse atrapada y ya no puede, entonces se tiene que transformar naturalmente porque ya no hay alternativa. Y entonces llegará un momento que con el estudio de nosotros mismos, ¿no? Con el trabajo de nosotros mismos, llegamos nosotros a ver cómo pasamos por esa gran crisis, ¿no? O sea, de soltar el apego que tenemos a esa imagen de ser envidiosos, porque nos gusta ser envidiosos. Nos gusta ser iracundos, tenemos una imagen de nosotros mismos muy romántica. ¿Ya? Podemos nosotros recordar las grandes peleas defendiendo la ira que teníamos, pero nos volvemos románticos con esas peleas, ¿no? O, etcétera, cualquier cosa que nosotros queramos transformar. Esa es la metamorfosis de la que estamos hablando, ¿no? O sea, entonces, vemos que nuestra vida, nuestro diario vivir, es darle más seda a ese capullo, ¿no? O sea, hay que darle, trabajar en nosotros mismos. Entonces, si a las 7 nos inspiró, hágalo a las 8 y a las 9 y a las 10 y a las 11 y a la 1. Y entonces, si hay que hacer algo, hágalo, pero siga hasta que entonces ya uno no tenga ningún tipo de descanso, ningún tipo de abandono con relación a esa continuidad. Entonces nos podamos ver hecho realidad, o sea, en nosotros, con nosotros mismos, digamos, esa virtud de la continuidad, para que pueda entonces darnos resultados. Y si lo descubrimos, entonces podremos aplicarlo en esto, podemos aplicarlo en otro, podemos aplicarlo aquí, podemos aplicarlo allá. A ver, o sea, a ver qué podemos nosotros lograr, ¿no? O sea, esta vida es una gran oportunidad. O sea, estos son estudios avanzados, ¿no? O sea, no, o sea, obviamente que cuando los estudiamos, o sea, para muchas personas, pues, no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, simplemente hacer esto, porque, etcétera. Pero es para las personas que ya tienen una idea, o sea, mejor,
podemos nosotros entender que la vida tiene un propósito más elevado, ¿no? O sea, que no solamente es pasar bueno, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Sino que ya entonces, o sea, podemos nosotros tener un poquito más de madurez. Y entonces, o sea, hacernos disponibles, ¿no? O sea, a nuestro propio crecimiento, ¿no? Entonces, esa metáfora, ¿no? O sea, de la metamorfosis es muy importante, ¿no? O sea, es muy válida, ¿no? Hasta que, o sea, uno comienza a recobrar sus ojos, comienza a recobrar sus oídos, comienza a recobrar su palabra, comienza a recobrar su olfato, porque aunque no lo creamos, estamos carentes de hasta los sentidos más básicos hoy en día. Necesitamos recobrarlos, ¿no? Y en última hasta recobrar el cerebro, que todavía no lo hemos estrenado. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Nos vemos mañana en la meditación. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Albert. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Listo. Gracias. Un abrazo para todos. Albert, ¿Sí? ¿me ¿De Botana? escuchas? Sí, claro. Sí. Es que por acá tenemos una pregunta. Claro, con gusto. Gracias. Hola maestro, buenas noches. Quería preguntarle cómo influyen las condiciones que yo creo para mi vida y las cadenas generacionales. A ver, no te escucho bien. Dime a ver que... Vuelve a repetir que no te entiendo bien. ¿Cómo influyen las condiciones que yo creo para mi vida y las cadenas generacionales? ¿Cómo influyen las condiciones que tú creas y las cadenas generacionales? Significa que si tú creas condiciones, vas a romper con muchas cadenas inmediatamente, porque las condiciones que tú creas van a ser conscientes. No van a ser basadas en la creencia o en la herencia, sino que van a ser basadas en tu experiencia que tú sientes son necesarias para ti como individuo. Inmediatamente vas a romper con muchas cadenas. Ah, perfecto. Claro. Gracias. Claro que sí. Eso es lo que queremos hacer todos, o sea, romper con todas esas cadenas que no nos damos cuenta que estamos llevando, pero los primeros pasos es cómo comienzan a crear sus propias condiciones de vida como individuo, y ahí ya vienen pues las grandes revelaciones con nuestra experiencia individual. Eso es una pregunta muy válida. Muchas gracias, maestro. Listo, muy bien. Maestro, quedamos un poco preocupados. ¿Me escuchas? Claro. Ya les pasó la preocupación entonces. Y quedamos un poco preocupados cuando dijiste que se tardaba uno más o menos 20 años Claro. para aprender a autoobservarse, entonces todos nos volteamos a mirar y Claro. Y miramos a don Rodri. y entonces luego que otros 20 para aprender a meditar, y no, don Rodri, ya no hay tiempo. No, pero es que no, nosotros tenemos el plan de vivir hasta los 100, eso ya es otro cuento. Eso es lo de menos. Para eso estamos haciendo esto. Las muchachas decían que a los 60, ¿y yo qué? Claro, claro. Claro que sí. No, bien, chévere. ¿Listo? Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas Te cuidas. noches. Muchas gracias.